Para que haya flujo de energía calorífica, que es transporte de energía, el otro transporte, la otra propiedad después de la cantidad de movimiento que estudiamos en una primera parte, debe haber una fuerza impulsora y una resistencia, ¿sí? Estos dos fenómenos contrapuestos para que ocurra una transferencia. Para el flujo calorífico existen diversos mecanismos a través de los cuales pueden llevarse a cabo. Un mecanismo recibe el nombre de conducción. Este se da a nivel molecular. Si hay una superficie, generalmente en sólidos, donde haya zonas de distintas temperaturas dentro del mismo sólido, va a haber, existiendo esta fuerza impulsora a diferencia de temperatura, se va a producir el flujo de calor desde el punto de mayor temperatura a menor temperatura. Como les dije, este es un fenómeno que se da a nivel molecular, por la vibración de las moléculas de los elementos considerados. El otro mecanismo se conoce como convección. Este mecanismo, a diferencia de la conducción, requiere que para que ocurra, haya una transferencia o movimiento de materia. Es decir, que la energía se transfiere por un flujo de materia, por lo tanto es observable macroscópicamente. Generalmente son entalpías diferentes en las corrientes de los fluidos, las que contienen diferentes temperaturas, y hacen de fuerza impulsora, favoreciendo al flujo calorífico. A su vez, el mecanismo de convección se suele clasificar como convección libre o forzada. Esto se debe a la naturaleza de las fuerzas que originan este movimiento. La convección libre se origina por las propias diferencias de temperaturas que ocasionan diferentes densidades en los distintos puntos del fluido. El caso más común es calentar el aire a través de algún radiador, algún calefactor. Sabemos que los puntos de contacto con la fuente calorífica o más cercanos van a calentar esas porciones de aire que van a hacer que cambie su densidad, provocando corrientes. El aire más caliente asciende por disminución de la densidad, y se produce una corriente, un movimiento de masa de ese elemento aire. Entonces, a la vez que hay una diferencia de temperatura y se está produciendo un flujo calorífico, hay movimiento de materia. Y ese movimiento se provoca solamente por el cambio de temperatura sobre el cambio de densidad. Este fenómeno, este mecanismo, se recibe el nombre de convección libre. Cuando ese movimiento de materia se lleva a cabo mediante alguna fuerza externa, algún impulsor, una bomba, un ventilador, eso recibe el nombre de convección forzada. El tercer mecanismo a través del cual comúnmente se da el flujo calorífico es la radiación. Es la transferencia de energía calorífica a través de ondas electromagnéticas. Estos mecanismos son independientes entre sí, pueden ocurrir todos en paralelo, de hecho en la realidad es común. La radiación tiene preponderancia e importancia a altas temperaturas, tiene un aporte importante, digamos, a los otros dos. A bajas temperaturas casi siempre van juntos conducción y convección. Pero distingamos que para que haya convección tiene que haber un movimiento de materia, ¿sí? Y esto se da a nivel macroscópico. Estos mecanismos se pueden estudiar en forma aislada y después combinar sus efectos. Y entonces esto facilita el estudio, asumiendo que ocurre uno solo de ellos, aunque sepamos que en la realidad van generalmente de la mano al menos dos de ellos juntos. Bueno.
vamos a ver la ley de Fourier de la conducción. Por ahora vamos a suponer que está ocurriendo únicamente el mecanismo de conducción pura, ¿sí? Despreciamos en un estado ideal que estén ocurriendo la convección y la radiación. Acá tenemos representado un sólido incluido entre dos láminas, que serían estas superficies. A ver si... En la figura 1, el sólido y las dos láminas que los contienen, antes de perturbarlo, está todo a una misma temperatura T sub 0. En un estado de equilibrio a la temperatura T sub 0. En un instante θ igual a θ 0, siendo θ el tiempo, calentamos la placa que está en contacto con la superficie inferior del sólido, lo llevamos a una temperatura T1. Si medimos la distancia verticalmente, con I, acá tenemos los ejes X e Y, vemos que para I igual a 0, en la superficie, la temperatura es T1. Y en ese instante inicial, donde doy ese shock de temperatura a través de entregar energía calorífica a la parte inferior, el resto del sólido permanece aún a la temperatura T sub 0. Por eso dice T igual a T0 para I mayor que 0. A medida que transcurre el tiempo, si yo me paro a distintas alturas y tomo la temperatura de este sólido, voy a poder trazar este perfil de temperatura que tienen acá, la temperatura variando con la distancia I y el tiempo. Esto está dibujado para un tiempo. Si yo fuera anotando esto y representándolo acá, iría teniendo curvas cada vez con menos pancita, donde ven que para tiempos posteriores a ese inicial, la temperatura esté igual a T sub 0, para I igual a I, o sea, en la parte superior del sólido, este 1 en la superficie, para I igual a 0, suponiendo que estoy manteniendo constante esa temperatura, y varía con la posición y con el tiempo en todo punto entre 0 y I. Si esto lo voy haciendo manteniendo constante la temperatura, va a llegar un momento, un instante, en el que voy a obtener un perfil de temperaturas plano, como este representado acá, y se va a estabilizar. Es decir, voy a llegar al estado estacionario. Por eso acá tenemos el θe del estado estacionario, donde el perfil ya no depende más del tiempo, sino de la distancia. ¿Esto por qué? Porque se agota la fuerza impulsora. Al haber una temperatura T1 en la superficie mayor que la temperatura T0 en la parte superior, se establece un gradiente de temperatura. Como vimos nosotros, hay una fuerza impulsora que favorece la transferencia de flujo calorífico desde la región de mayor temperatura a la de menor temperatura. A medida que transcurre el tiempo, esas diferencias de temperatura son cada vez menores, o sea, voy agotando la fuerza impulsora. Si yo sigo entregando calor, va a seguir el flujo, pero esas diferencias de temperatura ya son constantes, por eso el perfil queda plano, y llego al estado estacionario. Se puede observar que esa energía calorífica Q, respecto de la superficie de esta lámina sobre la cual estoy aplicando esa energía para mantener la temperatura T1, es proporcional a las diferencias de temperatura que se van dando a lo largo del eje Y, e inversamente proporcional a esa distancia. Ustedes pueden ver que a medida que la distancia Y crece, y crece en sentido positivo hacia arriba, las temperaturas disminuyen, porque T1 es mayor que T0.
Esta proporcionalidad que se puede determinar experimentalmente para transformarla en igualdad, es necesario introducir un coeficiente. Este coeficiente K recibe el nombre de conductividad calorífica o conductividad térmica. Ahora, esa energía Q por unidad de tiempo dividida la superficie es una densidad de flujo. Es propiedad, flujo de energía por unidad de tiempo y unidad de superficie, es densidad de flujo de calor. Normalmente esta magnitud Q mayúscula sobre A, o sea, densidad de flujo, lo simbolizamos con la letra Q minúscula. Como en este caso estamos suponiendo transferencia de energía en el sentido I, tiene un subíndice I. Quiere decir que la conductividad, que la densidad de flujo de calor es una magnitud vectorial. En este caso estamos representando solamente flujo en la dirección I. Y se debe a un gradiente de temperaturas, que es la fuerza impulsora, que se establece precisamente en esa dirección de I. Acá interviene el signo negativo, por lo que acabamos de explicar, que esa diferencia de temperatura decrece en el sentido creciente de la coordenada I. Si considero los posibles flujos de energía en todas las direcciones, tendré Qx, Qy, Qz, y los gradientes de temperatura respecto de los ejes coordenados X y Z. Para no escribir este vector con las tres expresiones para cada eje, podemos utilizar la notación compacta, tensorial, vectorial, en este caso vectorial, y empleamos la notación de gradiente. Esto lo que nos está diciendo que tengo derivadas de t respecto de x, de y y de z, ¿sí? Respecto de los tres ejes coordenados. Esa es la ley de Fourier de la conducción. Si la expresión anterior la multiplicamos y dividimos por el calor específico a presión constante y la densidad, si multiplico y divido por la misma entidad no modifico la igualdad, y si lo supongo constante puedo introducir del numerador el producto ρCp dentro del diferencial y expresar la ley de Fourier de la conducción de esta manera, donde esta constante K sobre ρCp le llamo alfa y viene a representar la difusividad térmica. Fíjense que de esta manera la ley de Fourier de la conducción queda equivalente a la expresión de la ley general de transporte. O sea, son expresiones equivalentes de la ley de Fourier, ¿sí? Y si analizan dimensionalmente este producto ρCp por T, esto va a quedar en unidades de energía por unidad de volumen, o sea, concentración de energía calorífica. Bueno, al igual que los modelos para estimar viscosidades, como dijimos antes, estimar las viscosidades, conductividades y difusividades son sumamente importantes porque estas magnitudes intervienen en el modelado de todos los procesos de transporte, que como vimos son necesarios para el diseño de las operaciones que componen los procesos químicos. Por lo tanto, es fundamental poder determinar estas propiedades básicas o propiedades de transporte. También para la conductividad calorífica se propone un modelo de la esfera rígida basado en la teoría cinética de los gases. Tomando los resultados de dicha teoría, de los cuales aquí estamos tomando la velocidad media molecular, la frecuencia, el recorrido libre medio, en función de parámetros de las moléculas intervinientes, podemos suponer, a través de este que es el más simple de los modelos, que nuestro fluido
se encuentra bajo la acción del mecanismo de conducción. Imaginemos ese flujo de energía ocurriendo a través de estos planos en las coordenadas Y. Como vimos, para que realmente ocurra este flujo de energía, tiene que haber un gradiente o diferencia de temperatura en este sentido, de la coordenada Y que planteamos. Si graficamos las temperaturas a través de estos vectores, flechitas, que representan las temperaturas en cada uno de los planos, sea este el plano Y, el que está a una distancia A para abajo es el plano I menos A, entonces tengo la temperatura evaluada en el plano I menos A, y la temperatura, una distancia A, arriba del plano I, tendrá una temperatura I más A. Vemos que así planteado, las temperaturas mayores se dan más abajo, por lo tanto, el flujo de energía será en el sentido I positivo, ¿sí? De las mayores temperaturas a las menores temperaturas. Acá tenemos, ven, este segmento B, que vendría a ser la diferencia de las temperaturas T en I menos A menos T en I. La tangente de este ángulo va a ser la relación B sobre A, que sería esta distancia. Acá tenemos planteado, tangente de alfa, B sobre A, pero B, dijimos, este segmentito equivale a la temperatura evaluada en I menos A menos la temperatura evaluada en I, dividido A. Si yo observo esta recta, que es el perfil de temperatura, me está dando los valores de T en función de I. O sea que la pendiente de esta recta sería la tangente de ese ángulo. Y la pendiente, en términos diferenciales matemáticos, está dada por las derivadas de esta función. Derivada de T respecto de I. Lleva el signo menos, ¿por qué? Porque tiene pendientes negativas, es decir, que la temperatura decrece al aumentar I. Sigamos. Esta relación podemos despejar T en I menos A, que acá está abajo, va a ser igual a T en I menos A por diferencial T respecto de I. Lo mismo podemos plantear para el plano I más A e I y obtener la otra temperatura. ¿Qué pasa? Estamos suponiendo que hay un flujo, una densidad de flujo de energía, un Q minúscula, en la dirección I. Por eso aparece Q sub I. Si yo evalúo esto en el plano I, y hay moléculas que se están moviendo, por la teoría de la esfera rígida propone que las moléculas se están moviendo independientemente unas de otras, habrá moléculas que se mueven hacia arriba y hacia abajo, y cada una aportará esa densidad de flujo de energía con una energía cinética. Se asumo que esta energía viene del movimiento de las moléculas, que es lo que propone el modelo de la esfera rígida. Por eso acá hago un balance de las moléculas, de la energía cinética que traen las moléculas, que vienen ascendiendo, que vienen del plano I menos A, y atraviesan el plano I, y le resto la energía cinética de las que vienen desde el plano I más A. Energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Esa masa es masa de una molécula. Por lo tanto se multiplica por Z, que es la frecuencia de choque, que es la cantidad de moléculas por unidad de tiempo y unidad de superficie. Por lo tanto, esto nos va a dar energía por unidad de superficie y unidad de tiempo, que es densidad de flujo de energía, ¿sí? Este Q. Entonces, del postulado de que la energía cinética es un medio de mu al cuadrado, acá me faltó copiar la relación de la energía cinética, que es 3 medios de K. Un medio de m por un cuadrado es 3 medios de K, constante de Boltzmann. Si reemplazo esto acá por la temperatura, es 3 medios de K por temperatura. Como esto está evaluado en I menos A, será la temperatura en I menos A, y esta para I más A.
los dos multiplicados por z. Ahora es reemplazar las relaciones anteriores. En las notas lo tienen completo. Si además reemplazo las expresiones de las temperaturas en los planos I menos A e I más A que vimos de la relación gráfica, la expresión de la densidad de flujo de calor se transforma en esta. En la cual, bueno, sacando factores comunes, pueden ver que estos términos T en I se cancelan, agrupando, nos va a terminar quedando esta expresión un poco más reducida, y además se reemplazó Z por un medio de N por velocidad media. N es la concentración de moléculas según el modelo de la esfera rígida. Como pueden ver, recién vimos la ley de Fourier que la densidad de flujo era menos K por la derivada de T respecto de I. Y acá tenemos menos un medio de K, este K es K mayúscula y es constante de Boltzmann, no el mismo que vimos antes, que era la conductividad, por N por U por lambda. O sea, todo esto sería equivalente a esa conductividad calorífica. Por lo tanto, entonces este modelo nos provee una forma de estimar este K, donde reemplazo además el lambda por toda esta expresión, y el A por 2/3 de lambda, y nos queda finalmente esta expresión reducida, que permite determinar la conductividad calorífica en función del diámetro de las moléculas, la masa, constante de Boltzmann, y la temperatura del fluido. Bueno, esa es la expresión que nos da este modelo, que es sumamente simplificado. Como vimos para viscosidad, se parte de un modelo más sencillo, pero que no es aplicable a demasiadas situaciones. Este solo vale para gases monoatómicos. Polares, bueno, y tiene su rango de aplicabilidad, que es independiente de la presión, esto para bajas presiones, o sea, no es muy generalizable, y además tampoco es realista pensar que las moléculas no interaccionan entre sí. Por eso, como para el caso de viscosidad, en el modelo del campo potencial se tiene en cuenta esa energía de interacción entre las moléculas, y se propone también en forma empírica un modelo para estimar la conductividad teniendo en cuenta esa energía de interacción y ese diámetro de colisión de las moléculas, que es este sigma. Tanto sigma como la energía de interacción intervienen en esta omega que se llama integral de colisión, en este caso sub k, para indicando que es la que estoy utilizando para determinar la conductividad. Pero la expresión es la misma que utilizamos para estimar las viscosidades. En el transcurso del dictado de la materia vamos a ir utilizando las similitudes entre los distintos mecanismos, y en este caso los modelos propuestos para estimar las viscosidades y las conductividades. Es importante notar que cuando utilicen ecuaciones empíricas, tienen que usarlas en las dimensiones para las cuales esa expresión fue determinada. Esta constante que aparece acá no es casual, y además de las particularidades de los gases estudiados, tiene que ver con las dimensiones de las variables empleadas. Acá, K va a estar dada en calorías sobre centímetros segundo grados Kelvin, por lo tanto la temperatura va a tener que estar en Kelvin, y bueno, M es la masa molecular, y los demás parámetros van a ser acordes a este sistema de unidades. Para gases poliatómicos, que son más complejos, por las interacciones más complejas, existen otras correlaciones semiempíricas, como el modelo de Eucken, donde nos da acá en función de viscosidad, masa molecular, el calor específico a presión constante. Eucken modificado, en función del CB y el CP, R es la constante de los gases.
Bromley es una expresión un poquito más compleja, pero tienen los mismos significados. TR es la temperatura reducida del gas. MISIC y todos, donde interviene ya este parámetro gamma, que es función de la temperatura y presión crítica. Y para mezclas gaseosas también se utiliza una expresión similar a la que vimos de Wilke para estimar la viscosidad. ¿Sí? Si ven, esta es otra de las semejanzas entre los modelos. Misma pregunta, misma respuesta a lo que vimos en la parte de viscosidad. ¿Tengo que saber estas ecuaciones de memoria? No. Tengo que saber usarlas. ¿Estos son los únicos modelos? No, hay muchísimos más. De hecho, vamos a ver algunas aplicaciones en un trabajo que les voy a dejar, donde van a ver otros modelos de trabajo de investigaciones recientes, y van a encontrar numerosísimos. Pero siempre la recomendación en todo esto es ser muy cautos en las dimensiones y en los rangos de aplicación para los cuales fueron determinados estos modelos, y para las sustancias para las que tienen validez. Esa es la forma de usar correctamente estas aplicaciones. Bueno, una magnitud importante, conocida como número de Prandtl, y es un número adimensional, es la relación entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica, que acabamos de definir. Recordamos, viscosidad cinemática era viscosidad absoluta sobre densidad. Esta relación es muy importante porque nos permite tener una idea, o mide la idea de la capacidad de transferir cantidad de movimiento respecto de energía. Básicamente es la representación de este número, que si ustedes prueban, les dejo como ejercicio verificar que se trata de un número adimensional. Bueno, así como la viscosidad, también hay gráficas para determinar la conductividad. Una es a partir de las propiedades reducidas, compresión y temperaturas reducidas. Esto después en la parte práctica lo van a utilizar. Otra es conociendo la conductividad a una temperatura de interés y a una atmósfera de presión.